Hoy vamos a hablar de la realidad. ¿Crees que sabes algo acerca del mundo? ¿Te has dado cuenta que hay creencias que creías que eran verdaderas y ahora son falsas? Igual y antes creías en los Reyes Magos y después te diste cuenta que pues, eran tus papás. Lo siento, rompí tu infancia. Pues, ¿crees que entonces hay alguna verdad indudable? Una verdad que realmente la aceptemos porque realmente es verdadera y no cabe la menor duda. Bueno, pues René Descartes va a tratar de contestar a esa pregunta. René Descartes o Descartes se plantea si podemos encontrar verdades indudables, es decir, que podamos aceptar y que realmente podamos justificar de que son verdaderas. Y plantea unas preguntas que nos llevan al extremo. Primero se da cuenta, como lo dije al principio, que hay creencias que creemos que son verdaderas y resulta que son falsas. Y entonces él se pregunta, ¿realmente podemos encontrar verdades, verdades eh, absolutas o verdades indudables? O como él las llamaba, ideas claras y distintas. Bueno, entonces él plantea la posibilidad de analizar nuestras propias creencias. Pero no podemos analizar una por una porque sería una tarea infinita, porque constantemente adquirimos creencias nuevas. Toda nuestra vida está llena de experiencias. En cada momento tenemos experiencias, entonces todas esas creencias no se podrían analizar. Sería una tarea imposible de conseguir, analizar una por una. Entonces lo que él trata de hacer es analizar, digamos, la fuente de esas creencias. Y se da cuenta que la fuente de esas creencias es la experiencia, son los sentidos principalmente. Pero en ocasiones los sentidos nos engañan. Es decir, quizá cuando vas en la carretera en la tarde te das cuenta que a lo lejos hay un charco de agua y te acercas y te diste cuenta que no era un charco de agua, sino que era una ilusión óptica por el reflejo del sol en el pavimento. Pero en ocasiones, por ejemplo, cuando tu mano está dormida, se adormece, no siente igual que cuando tu mano está despierta. Cuando estás enfermo, no prueba los alimentos igual que cuando estás sano. De acuerdo con Descartes, si algo o alguien nos ha engañado una vez, es posible que nos vuelva a engañar. Y entonces plantea la posibilidad de que si los sentidos nos han engañado antes, es posible que nos sigan engañando. Pero el mismo Descartes dice, no podríamos decir que los sentidos nos están engañando todo el tiempo porque pareceríamos que estamos locos. A menos que fuera una esquizofrenia muy fuerte en la que todo lo que estamos viendo y observando a nuestro alrededor fueran alucinaciones. Bueno, dejando a un lado esto, Descartes plantea otra posibilidad. ¿Cuál sería la diferencia entre estar despiertos y dormidos? Es decir, en ocasiones tenemos sueños muy intensos que parecen reales. ¿Cómo podemos diferenciar si estamos dormidos o despiertos? Bueno, parece casi evidente que sabemos la diferencia. Es más, si no nos lo preguntaran, sabríamos cuándo estamos dormidos o despiertos. Aunque en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones es difícil diferenciarlo. Por ejemplo, cuando estás dormido y sueñas que te vas a caer y te despiertas, eso fue un sueño muy intenso. En el momento en que sentías que te ibas a caer, creías que lo estabas viviendo. Luego te diste cuenta que era un sueño. Pero, ¿cuál es lo relevante de esto? ¿Por qué plantearse o por qué se plantea René Descartes la diferencia entre el sueño y la vigilia? ¿O por qué plantea la posibilidad de que los sentidos nos engañen? Pues plantea la posibilidad de que los sentidos nos pueden estar engañando porque de ahí viene nuestro conocimiento. Y si todo lo que adquirimos, todas las creencias que adquirimos a través de los sentidos es parte de un engaño o de una ilusión, entonces no estamos conociendo el mundo, no tenemos verdades. Y si podemos diferenciar cuándo estamos despiertos y cuándo estamos dormidos, sabríamos en qué momento
las cosas son ciertas y qué cosas son sueños. Es decir, de un sueño no puede surgir una verdad. Pero plantea una tercera hipótesis, y es la más radical: la hipótesis del genio maligno. En la hipótesis del genio maligno, Descartes plantea la posibilidad de que todo lo que existe a nuestro alrededor es producto de un dios engañador, de una especie de demonio que tiene una alma, y esa alma la tiene atrapada. No sé cómo sea un alma, pero es inmaterial, y toda la fuerza que tiene ese dios engañador la usa para controlar a esa alma e inyectarle la idea de que tiene cuerpo, de que tiene carne, de que tiene sangre, de que está viviendo una vida y de que todo lo que está pasando a su alrededor existe, cuando en realidad nada de eso existe, sino que este genio maligno se lo pone en esa alma, le hace creer que está tomando una clase en línea, le hace creer que está viendo un video en YouTube, pero en realidad eso no existe. Esto se parece mucho, digamos, como a películas que quizá algunos de ustedes han visto, como Matrix. Pero, ¿qué sentido tiene plantearse este tipo de preguntas? Si hay un Dios engañador que nos hace creer que esto existe, cuando en realidad no hay nada, ni siquiera mi cuerpo, ni siquiera mi carne, ni siquiera mi sangre, entonces todo lo que yo conozco del mundo, de lo que creo que es el mundo, en realidad no es cierto, todo sería falso. Entonces el punto es, incluso en esas hipótesis extremas, entre la posibilidad de que los sentidos nos engañan, o la posibilidad de equivocarnos y creer que estamos despiertos cuando estamos soñando, y la posibilidad de que existe un genio maligno que me hace creer que todo lo que está a mi alrededor existe, Descartes cree que incluso dentro de esas posibilidades hay una verdad indudable, y la justifica con el siguiente argumento: pienso, luego existo, donde el pensar es la prueba de mi existencia. Si yo pienso, entonces existo. Este pienso, luego existo no es de que yo pienso y luego hago las cosas, no. Este luego significa entonces o por lo tanto, ¿sí? Entonces es como si yo dijera, pienso, por lo tanto existo. Es decir, el hecho de que yo pueda plantearme dudas o tener ciertas ideas en mi cabeza o en mi mente justifica que yo exista. Es decir, si yo me equivoco y es una alucinación lo que estoy viendo y no es real lo que está a mi alrededor, el que se equivoca soy yo. No puede equivocarse algo que no existe. Entonces por lo menos tengo que existir yo para que me equivoque. Si no puedo diferenciar el sueño de la vigilia, entonces existo. Porque si no, ¿quién es el que se está equivocando y no puede diferenciar entre una y otra? Si existiera el genio maligno, tengo que existir yo. Si no, ¿a quién está engañando el genio maligno? Cuando digo pienso, luego existo, justifico mi propia existencia, no la existencia de los demás. No es como mi mamá piensa, ella existe. Como tengo un amigo que casi no piensa, pues casi no existe. No. Solamente aplica a uno mismo, no aplica a los demás. Eso se llama solipsismo, que solamente puedo justificar mi propia existencia. Si yo pienso, entonces yo existo, pero no puedo aplicar ese principio a los demás. Si mi amigo piensa, él existe. Si no piensas, no existes, no. Bueno, pues nos vemos en el próximo tema.